Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, tercero de secundaria, semana 13, día 3, matemática. Averiguamos la frecuencia de sintonía de un programa usando medidas de tendencia central. Utilizamos el cuaderno de trabajo de matemática, resolvamos problemas 3, día 3, ficha 5, páginas 67 y 68. Sintonía de un programa. El siguiente gráfico corresponde a la cantidad de veces que las y los estudiantes del tercer grado sintonizan un programa deportivo de televisión durante el mes de junio. A partir de la situación responde: 1. ¿Qué cantidad de estudiantes tiene el tercer grado? 2. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio? Comprendemos la situación. 1. ¿De qué trata la situación? Trata de la cantidad de veces que las y los estudiantes del tercer grado sintonizan un programa deportivo de televisión durante el mes de junio. 2. ¿Qué tipo de gráfico muestra la situación? Explica sus características. Es un histograma o gráfico de columnas en forma de barras, referido a sintonía de un programa deportivo. En el eje horizontal, la cantidad de veces que sintonizan el programa deportivo. En el eje vertical, la cantidad de estudiantes. 3. ¿Cómo se representa en el gráfico la cantidad de estudiantes? Con barras, que tienen un tamaño o altura proporcional a la cantidad de estudiantes. 4. ¿Cómo se representa en el gráfico la cantidad de veces que ven el programa? Se representa con barras que tienen un ancho. A la izquierda el límite inferior cerrado y a la derecha el límite superior abierto. Diseñamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que seguirías para dar respuesta a la primera pregunta de la situación. Respondemos: construiré una tabla de frecuencias con los datos del histograma. Calcularé las marcas de clase de cada uno de los intervalos. Escribiré la frecuencia absoluta para cada intervalo. Sumaré los datos de la frecuencia absoluta para calcular la cantidad de estudiantes del tercer grado. Describe el procedimiento que seguirías para dar respuesta a la segunda pregunta de la situación. Respondemos: recordaré la definición y fórmula de media aritmética para datos agrupados en intervalos de clase. Calcularé el producto de la marca de clase y la frecuencia absoluta para cada uno de los intervalos. Calcularé la sumatoria de lo anterior. Reemplazaré en la fórmula los datos de la media aritmética. Calcularé la media aritmética. Ejecutamos la estrategia o plan. 1. ¿Qué cantidad de estudiantes tiene el tercer grado? Resolución: elaboro una tabla de frecuencias teniendo en cuenta los datos del histograma presentado en la situación. Tenemos el histograma, interpretamos, sintonía de un programa deportivo. En el eje horizontal, la cantidad de veces que sintonizan el programa, de 0 a 30, dividido en rangos o intervalos. En el eje vertical, la cantidad de estudiantes. A partir del histograma, se construye la tabla con sus respectivos valores. Explicamos. Cantidad de veces es un intervalo, al lado izquierdo el límite inferior cerrado y al lado derecho el límite superior abierto, que corresponde a cada columna del intervalo. Explicamos cómo se generan estos intervalos. Observamos la primera columna en el histograma. Va de 0 a menos de 6 veces. Cantidad de estudiantes 10. Como intervalo, cerrado en 0, abierto en 6, frecuencia absoluta 10.
Siguiente intervalo. De 6 a menos de 12 veces. Cantidad de estudiantes 12. Como intervalo cerrado en 6, abierto en 12. Frecuencia absoluta 12. Siguiente intervalo. De 12 a menos de 18 veces. Cantidad de estudiantes 8. Como intervalo cerrado en 12, abierto en 18. Frecuencia absoluta 8. Siguiente intervalo. De 18 a menos de 24. Cantidad de estudiantes 8. Como intervalo cerrado en 18, abierto en 24. Frecuencia absoluta 8. Veamos la última columna. De 24 a 30. Cantidad de estudiantes 2. Como intervalo cerrado en 24, cerrado en 30. Frecuencia absoluta 2. Si sumamos los datos de la frecuencia absoluta nos da 40. 40 es el total de estudiantes. Explicamos la marca de clase. ¿Cómo se genera? La marca de clase es el punto medio de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, el intervalo que va de 0 a 6. ¿Cuál es el punto medio? El punto medio es 3. ¿Y cómo se obtiene? Fácil. Sumando el límite inferior que es 0, más el límite superior que es 6, dividiendo entre 2. 0 más 6, 6 entre 2 nos da 3. La marca de clase x1 es 3. Veamos la otra marca de clase. Estaría comprendido entre 6 y 12. El punto medio de 6 y 12, ¿cuánto sería? Sería 9. ¿Cómo se obtiene? Sumando 6 más 12, 18 entre 2, 9. Tenemos la segunda marca de clase, x2. Del mismo modo pueden calcular las demás marcas de clase. Concluyendo, en la tabla se observa la columna que corresponde a la frecuencia absoluta f sub i. Al sumar nos da 40, es la cantidad de estudiantes que tiene el tercer grado. Respuesta: el tercer grado tiene 40 estudiantes. Sigamos respondiendo. Pregunta 2. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio? Resolución. Para resolver la pregunta necesito recordar sobre la media aritmética. Tenemos la tabla de frecuencias. En este caso los datos están agrupados. Recordamos la fórmula de la media aritmética para datos agrupados. La media aritmética es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f sub i por x sub i entre n. F sub i es la frecuencia absoluta. X sub i es la marca de clase. Y n es el total de datos, es decir, en nuestro caso 40. Primero vamos a calcular la multiplicación de f sub i por x sub i. Generamos una columna más. Por la propiedad conmutativa podemos cambiar el orden, no hay problema. X sub i por f sub i. Multiplicamos. 3 por 10 nos da 30. 9 por 12 nos da 108. 15 por 8, 120. 21 por 8, 168. 27 por 2 nos da 54. Sumando se tiene la sumatoria que es igual a 480. Este dato reemplazamos en la sumatoria. Se tiene la media aritmética es igual a 480 entre n. N es el total de datos que es 40. Dividimos 480 entre 40 nos da 12. Respuesta: el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo fue 12 veces durante el mes de junio. Reflexionamos sobre lo desarrollado. 1. Describe el procedimiento seguido
en la resolución de las preguntas de la situación. Pregunta 1. ¿Qué cantidad de estudiantes tiene el tercer grado? El procedimiento fue: elaboré una tabla de frecuencias con los datos del histograma. Calculé las marcas de clase de cada uno de los intervalos. Escribí la frecuencia absoluta para cada intervalo. Sumé los datos de la frecuencia absoluta para calcular la cantidad de estudiantes del tercer grado. Pregunta 2. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio? El procedimiento fue: recordé la definición y fórmula de media aritmética para datos agrupados e intervalos de clase. Calculé el producto de la marca de clase y la frecuencia absoluta para cada uno de los intervalos. Calculé la sumatoria de lo anterior. Reemplacé en la fórmula de la media aritmética. Calculé la media aritmética. Continuamos. 2. ¿Qué representa el promedio en un conjunto de datos? Representa el valor promedio entre los valores máximo y mínimo de los datos con lo que se está trabajando. 3. De la situación, ¿cuál afirmación se concluye? A. En el tercer grado se vio el programa todos los días de junio. B. Los y las estudiantes vieron el programa un promedio de 3 veces a la semana. C. Cada día sintonizó el programa un promedio de 12 estudiantes. Respuesta B. Los y las estudiantes vieron el programa un promedio de 3 veces a la semana. Para seguir aprendiendo en casa, te invitamos a revisar los desafíos de las páginas 76, 77 y 78 del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas 3. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, te invito a que te suscribas a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.